Marx quiere que todo sea equitativo. Les pregunto a Karl Marx, ¿cómo haríamos para ayudar a la gente pobre? ¿Qué pasa si esa gente pobre empieza a sobresalir? ¿Le quitamos todo otra vez para que comiencen desde cero? Vamos a tocar los puntos de Karl Marx en cuanto a la libertad, como mencionaron. Para Karl Marx, en un sistema capitalista, la libertad es ilusoria, ya que este está impuesto por la clase burgués, que es la que obtiene los mayores beneficios y explota a una clase inferior, que en este caso es el proletariado. Bueno, dadas las circunstancias en las que Karl Marx escribió sus obras y en las épocas, las jornadas laborales eran de 12 horas y más, existía trabajo infantil, y es esa desigualdad lo que lleva a Karl Marx a escribir sus obras. Respondiendo a tu pregunta sobre qué pasaría, en una sociedad comunista, la que plantea Marx, no es que el Estado va a estar controlando todo, sino que la sociedad se va a autorregular y va a buscar el bien común. Si un individuo tiene más o menos, no podría yo decirte exactamente qué pasaría, porque sería la sociedad la que determine cómo van a repartir sus bienes y recursos, ya que en un sistema capitalista es solo el empresario el que recibe todos los beneficios y no así los empleados. ¿Ustedes creen que en el sistema capitalista existe verdadera libertad? Bueno, sí existe libertad, porque se puede hablar de la libertad de, digamos, si tú eres un buen trabajador, entonces ¿mereces o no mereces buen salario? Sí mereces un buen salario. Pero si no, si eres ocioso, o sea, si uno es ocioso, la verdad es que no merece un buen salario. Entonces, es como que la persona que trabaja duro, pues sí lo merece. Podemos hablar de libertad de ese punto. Y es como que eh, Adam Smith está muy, muy centrado en esta parte, porque, bueno, él dice que la riqueza de las naciones no depende de lo que uno tiene, o sea, de lo que un país tiene, los recursos naturales, no dependen de esas cosas, sino depende de cómo uno trabaja. Es decir, que si la población en general es ociosa, pues la economía va a caer. Pero si no, pues se puede levantar. Si la mayoría de las personas quieren trabajar, entonces sí se va a poder hacer eso. Y podría haber libertad ahí, y sí hay libertad ahí, porque el que se lo merece, pues literalmente agarra lo que tiene que merecer. Ahora, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Podrías mencionar casos exitosos de la aplicación del comunismo? Caso exitoso de comunismo podríamos hablar de China, ya que el pueblo, al dejar que las políticos líderes definan el rumbo del país, se evitan un conjunto de trabas. Gracias a eso, China ha podido desarrollarse de manera increíble, porque en la segunda mitad del siglo XX, China era el país más pobre del mundo. El índice de muertos por hambruna era tremendo. Ha logrado cambiar en cuestión de 4 décadas. Y ahora técnicamente ya casi está superando a la primera economía, la norteamericana. A diferencia de la economía norteamericana, China lo ha hecho así con sus recursos propios y no robando los residuos, como por lo general hacen los anglosajones. Podríamos explicar, por ejemplo, que Adam Smith defiende el libre comercio. Defiende el libre comercio en los términos que ellos creen convenientes. Cuando el libre comercio o la balanza comercial no es positiva a favor de ellos, bueno, ahí entra pues la querida libertad y bueno, van y saquean todo lo que pueden. Técnicamente también como ha pasado con China en las guerras del opio. Ya no sabían con qué competir con China en cuestión de intercambio comercial porque no podían ofrecerles productos que los chinos realmente quisieran. ¿Qué han hecho? Técnicamente les han impuesto con una guerra a que China tiene que comprar opio. ¿Qué es el opio? Técnicamente es un alucinógeno que ha provocado pues como quien dice, una debacle de su sociedad, se han vuelto adictos. Y bueno, ahí estaría una buena defensa. Otro ejemplo sería Vladimir Putin. Es potencia mundial, no solo económicamente, en ejército y todo. Lo que busca la igualdad económica no es que, como comentó, que los sobresalientes merezcan lo mejor o los no tanto. Lo que busca es igualdad en recursos y en educación, por así decirlo, para surgir tanto económicamente como en cualquier área. Como dijo Putin alguna vez, en un país no es que los pobres lleguen a tener los autos más lujosos, sino es que los más ricos lleguen a tener
puedan llegar a usar el transporte público, ya que sea a nivel para todos. ¿Cómo responden a las críticas del capitalismo? Permite la explotación de los trabajadores para maximizar las ganancias de los propietarios. Sí, no hay una explotación como tal por parte de la ideología de la libertad que menciona Adam Smith. Si no hay una explotación por parte de las personas que se aprovechan de las situaciones contextuales de un determinado país. Por ejemplo, hace rato mencionaron la guerra del opio, que estaba enfocada a China y los anglosajones querían eso. O el caso más reciente ahora, digamos, con la guerra de Rusia con Ucrania, Estados Unidos con todos sus aliados prácticamente vetó la compra y venta de petróleo contra el país de Rusia, lo que hace que sus reservas o gastos en cuanto a energía para sostener a dos países incrementen exponencialmente. Entonces, esta explotación no es tanto de la ideología, sino de las personas que se aprovechan de mala manera de unas situaciones, no tanto del pensamiento. Bueno, aquí complementando lo que decía mi compañero, es cierto que el capitalismo muchas veces tiene el lado bueno, pero Adam Smith no apoyaba eso. Adam Smith apoyaba la idea del capitalismo, pero no apoyaba a los capitalistas, las cuales ideologías que estaban muy equivocadas. Refutando a la pregunta, podemos decir que sí, Rusia y China son grandes ejemplos, entre comillas, porque vemos un gobierno totalitario. Vemos a Rusia luchando por recursos que tal vez son de otros países y va al ataque, no tiene piedad y actualmente vemos la guerra. En China vemos tal vez muchas veces la falta de alimento y el gobierno que está ahí durante muchos años gobernando. Y por ejemplo, en su introducción ustedes hablaban del auge que tenía el capitalismo, sobre todo en Alemania y si no estoy mal es el Gran Bretaña, el Reino Unido. Entonces aquí tengo un cuadro estadístico que está actualizado hasta octubre de 2023, donde podemos ver tanto a Alemania y el Reino Unido en los países que ahora gozan de más libertad. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde queda ese auge que ustedes hablaban en estos países? Porque ahora estos países apoyan tanto el capitalismo como a la libertad y el libre mercado. Capitalismo, libre mercado, es, bueno, cuando la balanza comercial está mejor, cuando estoy en contra o estoy perdiendo en ciertos aspectos, bueno, sencillamente ahí abro un muro y sanciones o cualquier cosa. Técnicamente a base de eso se financia la economía inglesa, la economía del Estado de partes. Un claro ejemplo podría ser la plataforma TikTok, porque la han bloqueado en Estados Unidos. Sencillamente no ha podido competir con ellos y dijeron, bueno, no podemos competir con estos, no podemos controlarlos, entonces, bueno, sanciones. No puedes estar en nuestro mercado americano. Lo mismo está pasando con el tema de los autos eléctricos. China ha empezado a fabricarlos en cantidad y ha empezado a meterle calidad, ha empezado a competirles, ha metido en los mercados internacionales productos más baratos y cada vez está generando productos un poco más confiables. ¿Qué están haciendo los europeos? Por favor, deja de producir muchos autos. ¿Por qué? Porque estás matando nuestra industria. O sea, técnicamente es como que si yo soy bueno en algo y estoy llevando la batuta en ese aspecto, bueno, pues ahí sí hay capitalismo en libre mercado. Ahí sí actúa la mano invisible que procuraba, de idea de Adam Smith. Pero cuando yo estoy perdiendo, bueno, ahí sí, pues, ahí tiene que haber aranceles, ahí tiene que haber bloqueos. Y en el caso de Rusia, técnicamente es más de lo mismo. Tú decías que Alemania, Reino Unido son países técnicamente prósperos, pero actualmente estás equivocando. Son economías que están entrando en recesión. La industria química alemana está entrando en recesión. ¿Por qué? Porque técnicamente el superávit que se manejaban gracias al gas barato que Rusia les vendía a través de los gasoductos. Pero ahora, como ya no tienen eso, son ya menos competitivos, están perdiendo. Cada vez, mientras gana, siempre es la libertad y todo. Una vez que empiezan a perder, bueno, otros son los malos. O sea, mientras yo tenga el avance tecnológico y yo esté a la vanguardia de cierta industria, bueno, ahí sí la libertad del libre mercado. Una vez que yo decaigo, bueno, pues ahí hay que hacer muros. Complementando un poco, dices que en esos países hay más libertad prácticamente que, por ejemplo, Latinoamérica. Pero ¿a qué costo? Esas industrias recurren a la explotación en países menos desarrollados, por así decirlo, como es el caso del Medio Oriente, ¿no? Donde el sueldo mínimo no llega ni a $2 el día.
¿Cómo abordan a las críticas de que del capitalismo promueve el consumo excesivo y la destrucción del medio ambiente en su búsqueda de crecimiento económico continuo? Eso podemos evitarlo desarrollando nuevas tecnologías que nos permite gastar menos recursos naturales. Ahora, sobre el comunismo, que pensamos que es bueno, ¿verdad? ¿Cómo estamos? No tenemos, el dólar está subiendo, no tenemos diésel, no hay trabajo. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Con el comunismo? ¿Con el socialismo? ¿Con Karl Marx? No creo. Como ya antes comentaron ustedes, no siempre la ideología se refleja en una persona que está transversando el concepto, ¿verdad? Es más, el Evo, dándote el ejemplo que con él comenzó acá en Bolivia, ¿no? El socialismo. Ha entrado con un montón de gente, con un montón de apoyo. Si no estoy mal, la primera vez que ganó con el 70% o más del 70% de votos. El apoyo era bastante. Lo que pasó en el ejemplo que estás dando de aquí en Bolivia es que la gente, el poder no muere. Se empezó a transversar, se le gustó el poder y demás cosas. Pero el concepto de comunismo es distinto a lo que estás queriendo. No necesariamente en Bolivia está aplicando socialismo o comunismo, como tú estás diciendo. Más que todo es un vasallaje de la clase burguesa. El que la clase burguesa haya cambiado no quiere decir que no esté ahí. Previamente en Bolivia, ¿a qué se refería en términos de la clase burguesa? Bueno, pues a los que como se dice, a los ladrones de cuello blanco, ¿no? Esos que no pueden ser tocados ni nada de eso. Pero ahora sencillamente han cambiado los términos. O sea, técnicamente, antes robaba gente que sabía, ahora roba gente que no sabe. Pero no puedes decir que eso es comunismo, porque técnicamente es todo lo contrario. Porque Karl Marx siempre objetaba o estaba en contra de la clase burguesa. Era técnicamente la que se encargaba de la explotación. En este caso, la clase burguesa sería el gobierno, los servidores públicos. Que más que una ayuda, son una carga. Ahorita el déficit del dólar que tú dices es técnicamente por ellos. Ellos consumen más. Ellos no generan riqueza, no generan nada. Técnicamente son un parásito que tú o cualquier persona en Bolivia tiene que llegar a soportar y tienes que pagar los platos rotos de los errores que ellos hagan. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a afectar la subida del dólar ni nada de eso. Sencillamente imprimen más dinero y se aumentan sus sueldos, como están en el poder y ya está. A la gente común, ellos sí les va a afectar. No les queda de otra. No van a ganar en dólares de un día para el otro. Cuando guste entonces, inflación versus estabilidad monetaria. En este punto en concreto, voy a mencionar que los keynesianos, Keynes, creía que la inflación era una herramienta más que podía usar el gobierno para impulsar el crecimiento económico y bajar la tasa de desempleo. Entonces, en ese caso, la propuesta de Keynes es aflojar las medidas fiscales para aumentar la inversión en el gasto público de parte del gobierno y de esa manera reactivar la economía o por lo menos incentivar la economía y bajar las tasas de desempleo, ¿no? Y generar movimiento en los mercados. Entonces, mi pregunta para contrincante es cómo es que las restricciones monetarias tan rígidas pueden fomentar el crecimiento económico y alentar la inversión. Mi enfoque se basa en la estabilidad económica y en el control de la oferta. Si bien Keynes alivia un poco los problemas de la inflación y las deudas, a largo plazo esto puede ser un gran problema, ya que puede tener deudas insostenibles y por ende inflación, como el caso de la inflación de los años 70. De esta manera, mi enfoque hace que la intervención gubernamental no sea tanta, controlando la oferta y evitando así la inflación y deudas insostenibles. Keynes, ¿cómo lograría controlar la oferta en dado caso con toda la intervención gubernamental? Pues lo que queremos lograr como gobierno para controlar, intervenir en el mercado, es que nosotros pensamos que el mercado no se regula suficientemente rápido, tarda en regularse. Entonces, esto provoca crisis y también el sufrimiento humano innecesario. Entonces, nuestra propuesta es que el gobierno influya activamente y se involucra activamente en los mercados.
aumentando la inversión, el gasto, generando un poco de inflación en el proceso, pero como hemos dicho antes, la inflación es una herramienta, no siempre es mala, puede ayudar a avivar la economía, puede sentar las bases para un crecimiento gradual y prolongado. Entonces, en este caso la pregunta podría ser si creen que la inflación es mala, entonces ¿cómo podríamos incentivar a los inversionistas que a veces no quieren invertir por temor a que gasten y que la economía continúe en movimiento? Respuesta a tu pregunta, en el tema de inflación, cuando hay empresas que quieren invertir en un país, lo primero que se fijan es la inflación para ver si su empresa va a poder generar ganancias o no. Entonces, cuando un Estado gasta el dinero de su pueblo, no lo gasta adecuadamente. Es como cuando tú te prestas dinero, no puedes controlar bien tus gastos. Y peor si es para dar a otra persona. No sabes ni de dónde está viniendo el dinero, que no lo valoras, y peor, no sabes cómo gastar, ya que no es para vos. Es como cuando das un regalo, tú no mides qué es lo que el otro necesita. Entonces, si el otro necesita, digamos, alimento, tú le das gasto de salario, que al final, con la inflación, no puedes comprar ni alimento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo con la inflación pueden tener una estabilidad económica si la inflación solamente trae crisis a todo el pueblo? Keynes reputaba que no siempre la inflación es mala. O sea, sí puede decir que genera inflación, claro, pero Keynes siempre decía que el gobierno venga en el mercado. Decían que puedes aumentar más, digamos, gastos, y a la vez de los gastos puede generar empleos a la vez. Claro que va a haber, en generar gastos va a haber una inflación, una sobredemanda de dinero o de movimiento económico. Pero en todo ese movimiento, ya que va a generar empleos, también va a generar que la economía crezca en el país. Tanto así no sería mala ni buena. Tampoco puedes decretar que la inflación sea mala y buena. Hay un punto neutro en la intervención. Tú mencionas que el gobierno muchas veces no sabe cómo, digamos, manejar el dinero, pero también hemos visto que los ciudadanos de a pie y los empresarios tampoco saben cómo manejar su dinero. Tampoco invierten de manera eficiente y óptima cuando existe recesión o cuando hay crisis. A veces entran en pánico y prefieren mantener todos sus ahorros o no realizar inversión porque les resulta arriesgado. Entonces, en ese caso, si ni el gobierno invierte ni los privados invierten, ¿cómo podríamos reactivar la economía? No habría movimiento. Respondiendo a tu pregunta, lo que mencionas de que ninguna empresa privada y ni el gobierno tienen dinero para gestionar al pueblo, esa es una consecuencia de la inflación. La inflación nos da una estabilidad pronta de unos cortos años o meses incluso. Y después viene la recesión económica. ¿De qué sirve que el país esté bien un mes, un año o pocos años si después va a haber una recesión económica fuerte donde ninguna empresa va a querer meter dinero en el país? Sí, digamos, un inversionista no quiere invertir a causa de la alta inflación. ¿Qué otra salida le puede dar a su dinero? ¿Cómo podría seguir ganando? Porque el inversionista, el empresario quiere seguir generando efectivo. Entonces, si no quiere arriesgarse a causa de una supuesta inflación muy elevada o tiene temor, digamos, ¿cómo le da salida a su dinero? Como sabemos, actualmente la economía de Estados Unidos ya no funciona bajo el patrón de oro. Entonces la inflación está siendo cada vez más insostenible. Entonces Estados Unidos va imprimiendo más billetes y más billetes con tal de contener. Entonces es una política muy keynesiana, ¿no? Entonces, una vez que se liquiden todos esos intereses, la inflación, la crisis va a ser mundial. Entonces, ¿cómo podríamos desde la perspectiva keynesiana controlar esa inflación? Porque se está tomando políticas keynesianas y una vez que exista el día que exista la crisis mundial, ¿cómo podría controlar según la política keynesiana ese tema? Tenemos que llegar a un punto de equilibrio con la inflación. Es decir, una vez que nosotros salimos de la crisis, generando deuda, realizando inyección económica de dineros, como dice también usando el dinero de los propios contribuyentes, las arcas del Estado y demás, debemos devolver a
a las políticas económicas y al ajuste fiscal previo a la crisis, ¿no? O sea, una vez que hemos logrado la estabilidad, deberíamos poco a poco reducir la carga fiscal y la presión del Estado, o sea, la ayuda del Estado al mercado. Entonces, esa sería la única forma de volver después de una crisis. La economía no siempre se autorregula para alcanzar el pleno empleo y la estabilidad. Y hay situaciones de alta incertidumbre y baja demanda, y la intervención del gobierno es crucial en estos momentos, ya que puedo mencionar como ejemplo que durante la Gran Depresión, la falta de intervención del gobierno condujo a una deflación devastadora, y las políticas keynesianas ayudaron a mitigar esto, que se fue recuperando poco a poco de lo que estaba. Y si se hubiera controlado y si se hubiera aplicado estas políticas antes, no hubiera tanta lo que hubo, ¿no? Había desempleo y todo eso. Y las políticas keynesianas proporcionan estabilidad económica a largo plazo. Cuando ya está la economía estable, se aplican métodos para ya mitigar la inflación. Cuando la economía es libre, el mismo contribuyente se anima a invertir en sus propios negocios, busca su propio éxito. Entonces no quiere depender del Estado, ni tampoco de verle. Porque cuando el Estado cuando el Estado hace un gasto público excesivo, entonces el Estado también aumenta los impuestos para cubrir los gastos. Pero en cambio, cuando la economía es libre, uno es libre de sus decisiones y de las acciones que va a realizar. Entonces el camino óptimo hacia el progreso individual, aunque puede ser un poco egoísta, es la libertad financiera. También argumentando, si bien la política monetaria no va a solucionar todos los problemas económicos, es fundamental para evitar problemas a largo plazo, como ya hemos mencionado, la inflación y la pérdida de confianza en la moneda. Una de las formas es la estabilidad monetaria a largo plazo, que si bien no le damos tanta importancia a la demanda agregada, la seguimos teniendo en cuenta. De esta manera, al tener una tasa de crecimiento constante en la oferta de dinero, podemos evitar problemas como la inflación. En el tema de la inflación, nosotros pensamos de una manera que la inflación es provocada por el ingreso de dólar a la economía, sin ninguna fuente económica ni nada, simplemente es ingreso de dólar. Ese ingreso de dólar tiene como consecuencia, o ingreso de dinero tiene como consecuencia una afectación a la población, siendo la gente empresarial o de alto rango la menos afectada, porque tiene la opción de gastar ese dinero y poder, no pierde nada. Pero la gente que es de clase media, trabajadores, toda esa clase de personas, sí les resulta afectado porque reciben el dinero recién ingresado mucho después. ¿Ustedes cómo podrían enfocar esa desigualdad de la inflación? La teoría del bienestar se basa en eso principalmente, o sea, en quitar las desigualdades, creando políticas de capacidad. Por ejemplo, como tú dijiste, hay desigualdad, hay sectores que tienen más recursos y otros que no, pero la forma de solucionar eso es creando políticas que garantizan el bienestar de esos, o sea, de los grupos que son más vulnerables. Y como pregunta, ¿cómo justifica von Mises la alta desigualdad resultante de un mercado sin regulaciones? Eso significa la desigualdad, viendo que ellos pueden avanzar progresivamente individualmente, porque los estados de bienestar o programas de sociales hacen que las personas dependan más del gobierno y de su economía. No hacen que progrese la economía ni ellos progresen. Hace que sean dependientes del gobierno. Por eso la economía se puede estar restringida. Mises está en contra de eso, porque todo programa social va a detener la economía en sí, en un punto donde ya no va a avanzar. Mi pregunta es, ¿cómo pueden ustedes ver que las políticas restrictivas de economía afectan y provocan justicia social? Las políticas de bienestar no generan dependencia de los ciudadanos porque no se basan simplemente en la distribución de recursos, sino que también en que los ciudadanos puedan progresar y mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, mejorar su educación, salud y demás. Entonces, no solo se centra en la parte económica, sino también en parte del desarrollo de los individuos. Y como pregunta, ¿cómo aborda la teoría de von Mises las necesidades de las comunidades más vulnerables? Bueno,
Mises piensa que las personas deben tener un capital propio para una inversión de proyectos o también para mantener su vida. Porque si el gobierno da a cada una persona por igual, no va a satisfacer las necesidades del gobierno. Claro, va a satisfacer una parte, pero va a haber una deficiencia en cierta parte. No va a mejorar una parte, pero va a seguir habiendo deficiencia. Por eso Mises piensa que cada persona tiene que tener su propio capital para poder invertir en un proyecto, para poder sostener su sustento de vida. En esa parte yo les tengo la pregunta de que, ¿cómo responden a la crítica de que tales invenciones, de que cada persona puede tener ingresos iguales o puede ser sostenido, sigue generando insuficiencias? ¿Cuál es su respuesta antes? En respuesta a eso, depende de la mentalidad de cada uno. Pero si inviertes en educación, en una población que sabe muy bien cómo manejar el dinero, cómo manejar los recursos, ese ingreso propio va a producir frutos bastante grandes. Y no solo individualmente, en una comunidad. Porque ¿cómo sabes que en un pueblo pobre puede estar el siguiente doctor que va a salvar tu vida? Un siguiente presidente que puede mejorar el país. Ante eso, una pregunta que les podría decir es que ¿cómo ustedes responderían ante sueldos más altos que otros? Los sueldos más altos es un motivo por el que ellos se han esforzado a conseguir. El gobierno está buscando que el bienestar sea para todos, pero Mises justificaba eso con que al darles a todos un sueldo igual, eso va a motivar que vaya más impuestos y se disminuyan los ingresos. Porque si está en contra del gobierno, es porque el gobierno no está en las normas del mercado. El mercado es individual, debía ser individual para todos. Cada uno sabe en qué invertir y cómo invertir y comprar los ingresos que va a conseguir. Mises justificaba esto con que es mejor que las personas sean individuales en su economía, no dependa solo de una fuente. En este caso, el gobierno, si hacen más programas de bienestar, va a incrementar los costos y va a hacer gastos excesivamente para todos, pero va a definir un límite en la economía. Ahora, la pregunta es esto. ¿Ustedes piensan que es posible lograr justicia social sin la libertad de mercado? Pues Mises él defiende la libertad de mercado, no lo ve como un problema. Simplemente al mercado, él sabe que tiene fallas. El mercado no puede autorregularse solo. Después tiene problemas por ejemplo, con los monopolios y demás. Entonces, no genera verdadera libertad, porque los individuos no pueden tener libertad de hacer, o sea, hay la posibilidad, pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades. Entonces, en ese caso, no todos tienen esa verdadera libertad, porque no tienen las mismas capacidades. Y no hay libertad sin educación, o si no tienen recursos, o no tienen las posibilidades de estudiar y demás. Y como pregunta, ¿cómo garantiza Mises que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan equitativamente sin intervención estatal? Bueno, en la parte de los beneficios, ahí entra lo que es las inversiones que cada persona tiene. Cada persona tiene sus propias inversiones. Como anteriormente dije, cada persona tiene sus propios ingresos, que pueden ser dados por ayuda del Estado o no, como ustedes piensan, ¿no? Pero cada persona tiene sus propios ingresos y puede tener sus propias ganancias. Entonces, hablando de la igualdad, cada persona es independiente de las ganancias que puede tener. Cada persona trabaja y gana lo que trabajó. No se puede pagar a una persona dándosele la misma capacidad como ustedes creen y no tenga y espera que tenga la misma ganancia que otra persona que ha trabajado en el mismo tiempo, pero la otra persona no lo ha trabajado. En sí hay igualdad en esa parte. ¿Por qué? Porque la igualdad tendría que ser como algo justo, y lo justo sería que a la persona que se le está pagando, que ha trabajado las 48 horas, 50 horas, sería lo justo, igualitario, el que se le pague, y a la persona que no ha trabajado, lo justo sería que no se le pague. Entonces, en ese caso, pues hay igualdad en esa parte de que se hace justicia por la persona que ha trabajado y la que no ha trabajado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo ustedes interpretan la inflación en el sentido de ingresar dinero nuevo a la economía y que puede generar que el dinero anterior pierda validez? ¿Cómo interpretan ustedes? Sí, las validez, sino su valor disminuye por varios motivos. Puede ser los recursos, puede ser la escasez inclusive del dólar que estamos pasando actualmente en Bolivia, y especialmente nuestras relaciones también independientes, nuestros recursos, cómo los estamos utilizando, y también de nuestra población, para quienes está trabajando.
porque una cosa es mejorar tu país, educarte para que crezca como comunidad, o simplemente irnos al exterior, que nos paguen de ahí, vivir ahí y no aportar a que aporte a nuestra tierra, que crezca económicamente y alejarse de uno mismo. Ahora, la pregunta que les podría plantear es, ¿un mercado libre puede por sí proporcionar eficientes bienes públicos a educación y salud? El mercado libre sí proporciona los ingresos y facilidades económicas suficientes para brindar educación y salud, ya que el mercado libre va a ser limitado, no va a ser limitado por el gobierno. El gobierno va a limitar el mercado libre por los impuestos, por los altos costos que va a generar. Es por eso que el mercado libre es más eficiente. El gobierno debería estar restringido por el mercado libre, ya que así generaría menos gastos públicos y limitaría sus funciones. Así, para que así solo brinden más los fondos suficientes a las necesidades del mercado. Por eso el mercado libre podría ser más superior que el gobierno, ya que brindaría a cada uno, porque ahí se valoran los ingresos de los bienes y servicios que está brindando y de las personas que lo van a adquirir porque valoran eso, si están dispuestos a pagar por eso. Vamos a dar inicio. Estamos trabajando ya la 4, intervención estatal. Dentro del pensamiento de Hayek, el orden espontáneo es el pilar central, digamos. Se establece que el mercado libre puede funcionar de manera eficiente sin la intervención de la planificación centralizada. ¿Cómo funciona esto? Los individuos tienen la capacidad de elegir bajo sus propios intereses y necesidades, lo que crea o lo que contribuye a crear un sistema económico que tiene la capacidad de autorregularse y al mismo tiempo optimizar sus recursos. Entonces, teniendo esta idea, queremos plantear que ustedes sugieren que la intervención estatal es necesaria para mitigar las crisis económicas. Sin embargo, no es posible que muchas de estas crisis sean en realidad el resultado de intervenciones anteriores que distorsionaron los mecanismos del mercado. Como dicen, ¿no? Pero el individualismo a veces lleva a un quiebre. A veces que no hay, digamos, la economía suficiente para ir, digamos. Ustedes quieren estar en un mercado libre, individual, donde solo ustedes sean los inversionistas para que así fluya la economía mediante ustedes y eso apoye al país. Pero Keynes siempre argumentaba que era mejor que haya un apoyo gubernamental, o sea, del Estado, que genere empleos, que genere así más recursos y más movimiento hacia el país. Eso beneficiaría ampliamente, digamos, a todo el Estado, a todos los habitantes y así genera más empleos, ¿no? Pero el individualismo genera, pero para uno solo. Esa sería mi propuesta y respuesta. Y tengo una pregunta para ustedes. Ya que Fred, él creía en la libertad individual, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no hay un recurso económico o es un país con escasos recursos? ¿Cómo surgiría, digamos, para que salga hacia adelante, ya que creen ustedes en la libertad individual y no en la intervención estatal, digamos, como país? Lo que Hayek establece que los mercados libres se van a abrir las puertas para buscar los mercados. O sea que el mercado tiene tanto la oferta como la demanda para que si los individuos necesitan algo, ellos puedan abrirse el camino para encontrarlos. Lo voy a plantear mejor. Existe algo que es el problema del conocimiento. El Estado no puede saber qué es lo que necesitan completamente todos los individuos, porque el conocimiento está muy disperso a lo largo de toda la sociedad. O sea, son millones de empresas y millones de individuos interactuando entre ellos. Entonces, lo que proporciona es que quién mejor sabe qué es lo que quiero comprar o qué es lo que quiero vender, si no soy yo. Entonces, yo transmito mis necesidades al pretender ir a comprar algo. Entonces ahí el mercado se va desarrollando solo, se va planteando y va generando sus propios mecanismos para existir. Entonces nuestra pregunta sería, ¿cómo puede garantizar el gobierno que tiene toda la información necesaria para tomar decisiones económicas suficientes, dado que los conocimientos están, como hemos dicho, dispersos entre todos los elementos? En este caso, tomando la teoría que maneja Keynes, una parte fundamental es lo que con la primera pregunta me hiciste, que como nosotros, por anteriores malas decisiones, con el método de Keynes, ahora hay malos resultados. En este
Ya, basándonos en esto, las malas decisiones no son parte central o problema central por Keynes, ya que él implementa que la inclusión del gobierno o que el Estado regule el tema de los mercados es el tema de cuando existen crisis. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema del tomate. Efectivamente, en varios lugares es distinto el precio cuando no hubo el problema del tomate. Pero cuando existió, los vendedores no pensaron en los consumidores e incrementaron el precio. En ese punto podría intervenir el gobierno ayudando con algún bono o algún programa para solucionar los problemas que los vendedores estaban incrementando el precio del producto. Entonces, ahí el gobierno toma su participación para ambos lados, no solamente para un sector o el otro. He mencionado, ¿no? Que el mercado se regula solo y eso es cierto en parte, pero lo hace de una manera muy lenta y muchas veces no alcanza un estado óptimo. Entonces la intervención del Estado es crucial para mantener la estabilidad económica en el propio mercado. La demanda agregada debe ser gestionada de manera activa para evitar largos periodos de desempleo y de miseria, ¿no? También les puedo mencionar el ejemplo de cuando vivimos en la pandemia y el gobierno tuvo que intervenir dando bonos y haciendo que la economía se mueva un poco más rápido. Y eso ayudó a muchas familias. Y otra pregunta que tengo para ustedes es, si el mercado libre es tan eficiente, ¿cómo explicas la persistente desigualdad de ingresos y la falta de acceso a los servicios básicos? Lo que el libre mercado propone, o lo que Hayek propone, es crear un crecimiento económico robusto. De esta forma, incentivar a que todos puedan conseguir empleo y puedan generar oportunidades. Al depender del Estado, al depender de bonos, como ponían de ejemplo en pandemias, lo que hace es que la sociedad sea dependiente. Le quita su libertad, le quita su capacidad de tomar decisiones. Entonces, eso genera a largo plazo más conflicto que otra cosa. Más inflación. Exacto. Porque para poder sostener eso, el gobierno va a necesitar imprimir más billetes, va a necesitar pedir préstamos, lo que va a generar inflación. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que sí, que puede ser complicado en algunos momentos, pero se ofrecen resultados a largo plazo. Además, podemos descartar que Hayek dependía de lo que es la idea de que si uno aprende más cosas, se autoeduca, entonces puede llegar a hacer varias cosas y su mercado puede llegar a ser más fuerte y más. Lo que él dice es que si una persona no es capaz de educarse o no tiene el razonamiento o no quiere llegar a trabajar en esa parte, entonces simplemente no va a subsistir en el mercado. Bien, otra parte más que quiero resaltar, aparte de eso, lo que estamos hablando, es el tema de los impuestos generados por el gobierno y prácticamente lo que hacen decirnos el gobierno tiene dinero gracias a los impuestos. Lo que hacen estos impuestos, por ejemplo, el IVA de Bolivia es el más alto de todo el mundo. Bueno, no de todo el mundo, pero es uno de los impuestos más altos de toda Latinoamérica. Entonces, esto ocasiona de que el gobierno tenga más ingresos, pero estos ingresos no se reparten igualitariamente como dice el socialismo y se va más hacia los políticos, hacia otros lados. Entonces, no funciona el socialismo porque tenemos gente corrupta que está a la cabeza. Ahora, el socialismo que propone Keynes hace de que como dijo, la gente se vuelve dependiente gracias a este dinero que el gobierno les da y creen que el gobierno les está regalando, pero al final sigue siendo su dinero. Cuando me acuerdo que había un ejemplo de que si tienes tu propia empresa, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar IT, tienes que pagar IVA, tienes que pagar IUE. Eso es el impuesto a las utilidades. O sea, al final el gobierno te quita todo lo que has ganado. Y eso está mal porque el individualismo que nosotros proponemos genera más para uno mismo, ¿no?
Y claro, dicen, es muy individualista de tu parte, pero es porque nosotros aprendemos, nosotros sabemos manejar bien el dinero, entonces la gente puede subsistir por sí misma. O sea, incluso abriendo más empresas, va a haber más empleos, no tienen que depender del gobierno. Para la educación es lo mismo. El gobierno trata de hacer escuelas y estas cosas, pero al final ni siquiera educa bien a los niños, no les da un buen ambiente financiero. Me acuerdo que ni siquiera sabían que era un activo o un pasivo. ¿Por qué? Porque no les enseñan en el colegio, no les enseñan a nada. Entonces, no sé, preguntarles, ¿no? Ustedes, si creen que está bien hacer esto, que no enseñemos a los niños, que los impuestos sean altos, que el gobierno no reparte equitativamente y al final no tiene sustento, digamos, lo que están hablando. Claro. Sí, se menciona, ¿no? Que hay deficiencias en el gobierno, pero yo creo que este es más un problema de las personas que de la teoría que decían. Porque tú me estás diciendo, ¿no? Que los políticos o los que están manejando son los que en realidad están corrompidos. Y no en sí las teorías políticas o económicas de Keynes. También me mencionaste, o la compañera me dijo, de que sí es insostenible a largo plazo fomentar, ¿no? Realizar bonos, así. Es eso, que nos endeudaríamos, que terminaríamos explotando por los aires. Pero lo que nosotros hemos propuesto, bueno, lo que Keynes dice es que una vez que logramos la estabilidad, el gobierno puede eliminar esta inyección de capital, puede eliminar estos estímulos y puede reajustar sus políticas fiscales para volver a como estábamos antes, ¿no? Pues ya no hay bonos, por ejemplo, o sea, nos han dado un bono una vez o dos veces y eso era para mantener girando la economía, eso pasa en cualquier país. De hecho, hay otros países que son más complejos, que tienen sistemas de desempleo, el paro, como se le llaman en España. No conviene que el dinero esté quieto, que la gente esté ociosa. Entonces, es preferible darles este dinero para que lo gasten en el mercado interno y así seguir contribuyendo a que gire la rueda, ¿no? Económica. Entonces, yo creo que más tal vez podríamos pensar en poner a otro tipo de personas en cargos del gobierno que atacar directamente a las teorías. Bueno, queremos hacer énfasis en el tiempo en el que Karl Marx escribió sobre todas sus obras. Y en ese tiempo Karl Marx divide en los modelos de producción lo que sería la clase burguesa y el proletariado. La clase burguesa llegarían a ser los comerciantes quienes tienen el control de toda la economía de las regiones. Y el proletariado vendría a ser aquellas personas que solo tienen su mano de obra, su fuerza, para ofrecer su intercambio a cambio de un sueldo que le ofrece el empresario. Bueno, empezando en ese punto, para Karl Marx, Ella en la intervención estatal siempre respetaba que el gobierno meta una inyección para generar economía y para generar empleo, ya que Smith argumentaba la mano invisible, el individualismo, creía que ellos podían generar un taxe con sus propios ingresos, pero no siempre es sustentable, ya que el concepto keynesiano indica que el gobierno de para poder tener un movimiento económico fluido. Y ahora mi pregunta sería para ustedes, ya que Smith es individualista, ¿cómo esto no daría no de un resultado perjudicial para la sociedad, ya que en su concepto de mano invisible dice el individualismo? ¿Cómo no sería perjudicial para los demás, para el otro mercado? Bueno, aquí hay una frase que está en el libro de Limpieza de las Naciones, ¿ya? Y dice, no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero porque obtenemos nuestra cena, sino por su propio interés. Entonces, al momento de una persona, digamos, empezar su empresa, no solamente va a pensar en él, o sea, sí está pensando, digamos, en sus propios beneficios, pero al mismo tiempo va a poder suplir las necesidades de los otros. Un panadero empieza su panadería, bueno, él quiere ganar dinero, entonces después vende el pan, pero también al mismo tiempo beneficia a los demás. Entonces, es algo que puede beneficiar más bien. Tal vez una pregunta. ¿No crees que la intervención estatal puede crear una dependencia que es la innovación, anulando la innovación del mercado? O sea, es como que les corta las alas, digamos, a poder seguir o emprender un negocio que él quiere
definitivamente abrir, digamos, un negocio y quiere al mismo tiempo beneficiar a otras personas. O sea, ¿no se cortarían las alas? Yo creo que no, que ya que estaría invirtiendo dinero para que todos puedan generar, ¿no? Pero ustedes dicen que puede haber una panadería, está pensando en su propio interés y sin la intervención estatal, ¿qué regularía el acceso al mercado? Él diría que sería generado para todo un movimiento económico, pero sin una regularización estatal, tampoco daría, digamos, no habría un movimiento económico sustentable. Que tú dices que tal vez el libre mercado tipo fomenta la creatividad, ¿no? De los empresarios y demás. Pero, ¿qué pasaría? Y también te lo planteo como pregunta. En caso de que, por ejemplo, yo soy un empresario acaudalado, grande y poderoso, ¿qué pasa si yo especulo con el mercado? Y con el ejemplo de la panadería, ¿qué pasa si yo, digamos, acumulo harina? Si yo tengo dinero y tengo poder, puedo hacer eso, puedo mantener mi capital stand-by, o sea, puedo mantenerlo almacenado sin generar riqueza ni especulación. Entonces, ¿cómo es que el libre mercado nos protegería de esos casos? ¿Cómo podría regularse? ¿Cómo podría evitar que eso pasara? En este caso, el mercado se autorregularía no tanto por la propia mano invisible, sino que la propia ideología de Adam Smith nos plantea que el Estado debe ser lo mínimo posible, que prácticamente es bueno, pero solamente debe regular las cosas que beneficien a todos, no necesariamente a todos. En este caso, la regulación que haría sería leyes contra, no contra controlar el mercado, sino contra las personas que especulan. Por ejemplo, si tú subes el precio, como dices, de algún implemento que nos lleve a crear el pan, por ejemplo, la harina, no va a ir el Estado con un equipo de SWAT, digamos, a arrestarte por subirle un peso al precio del pan, sino que va a crear regulaciones, leyes, para que las personas puedan quejarse. Si muchas quejas contribuyen a esta problemática, entonces el Estado sí va a hacer algo, no necesariamente que actúa directamente, sino gracias a el inteligencia de las personas que se quejan de esto. Entiende la teoría de Nash. La teoría de Nash es una rama de las matemáticas y economía que estudia la decisión, es decir, cuál es la opción más óptima cuando los costes y beneficios de cada opción no están prefijados, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. El equilibrio de Nash implica una situación en la que todos los jugadores han elegido la estrategia que maximiza sus ganancias, dadas las estrategias del resto de jugadores, permitiendo generar interacción y coordinación eficiente, innovación y adaptación, crecimiento y esperabilidad, competitividad y sostenibilidad. En este sentido, ¿qué tanto aplica el sistema individual? Volviendo a tu pregunta, el sistema individualista que defiende Ludwig von Mises es muy importante, ya que está en el tema de la igualdad. Las personas de diferentes situaciones económicas tienen un límite, tienen limitaciones. Las personas de menos recursos van a tener más limitaciones que las personas de más ellas. Es por eso que entra mucho el individualismo, ya que también se basa en la creatividad y en el rendimiento que tenga cada uno. Entonces, de acuerdo a esto, viene la pregunta de que en la teoría de los juegos se menciona justamente sobre la racionalidad perfecta. ¿Cómo se define esta? Teniendo en cuenta que la racionalidad es limitada y los agentes, en este caso los trabajadores de la empresa, pueden cometer errores. Bueno, en el tema de la teoría de juegos, abarcamos más el tema de análisis estratégico para poder prever estas falencias en una empresa. Entonces podemos analizar por qué y cómo pasa esto de los trabajadores para poder ayudarlos a que esto se solucione. En el tema de la teoría de juegos, el tema es prever cómo otras personas pueden reaccionar ante ciertos movimientos de esta empresa. Mi pregunta sería,
¿Qué herramientas ofrece la teoría de la acción humana para analizar y prever el comportamiento de situaciones tanto competitivas y cooperativas en una empresa o en un mercado de valores? No, pues para eso estamos incentivando a nuestros trabajadores, ¿no? A nuestros productores, dando así para que tengan un incentivo para que puedan así mejorar, dando la competencia entre empresas privadas, para tener una competencia para que el otro productor empiece a mejorar sus productos. Mi pregunta para ti es, tu modelo es estático para capturar datos dinámicos que pueden cambiar según cualquier factor. ¿Cómo optimizan su modelo para eso? Bueno, pasa que la teoría de juegos tenemos modelos matemáticos, los cuales nos hacen tener una precisión muy exacta de lo que podría pasar, ya sea en una inversión en un mercado de valores, ya sea divisas digitales. Podemos tener un modelo matemático para definir si podemos invertir de acuerdo al resultado y también de acuerdo al comportamiento de otros inversores, de otras empresas, y de acuerdo a tomar una solución óptima y tener un stop, ¿no? Bueno, como ya sabemos, la teoría de juegos, basémonos en el ámbito de la educación. Su teoría de nosotros nos ayuda con un equilibrio. ¿A qué te refieres? Vamos al año 2020, la época del COVID. Los estudiantes no pasaban clases porque había eso de la enfermedad, ya que entonces decidieron hacer por vía Zoom o vía Meet, dar recursos para que los estudiantes estudien, ya que los profesores no les pagaban un sueldo. Ahí entra el equilibrio en ACA, donde los profesores reciben sus sueldos gracias a los programas como Meet, Zoom y entre otros, que los estudiantes reciben el sueldo que necesitan. Ahora, ¿qué aporta su teoría a la educación hoy en día? Según este gran personaje que estamos nosotros representando, se dice que este personaje no tiende a ser igual que los demás personajes, o en este caso que el mismo presidente. Este personaje nos dice que cada persona, dependiendo a su nivel de economía, tiene que tener la educación que corresponde. Dependiendo de la economía que tiene. Por ejemplo, si yo soy de clase media, necesito una educación también de ese nivel, o sea, de ese entorno, por así decirlo. Y si es de clase alta, pues una mejor enseñanza. Y si es de clase baja y así también, o sea, tenía ese pensamiento al personaje que nosotros estamos representando. Entonces, ¿por qué eso es justo? Porque una persona, a veces, en ocasiones, por ejemplo, en este mismo estado de este año o años anteriores, tienen la oportunidad de poder, les abren las puertas, y en especial el expresidente, voy a mencionarlo en este momento, Evo Morales, les daba las oportunidades a las personas de escasos recursos. Sin embargo, esas personas no sabían cómo aprovecharlas. Más al contrario, los desaprovechaban o sea, nada que ver. Mientras que las personas que realmente tienen el nivel se podría decir como que medio de dinero, aprovechaban más las oportunidades y salían adelante. Hay casos, claro, donde los estudiantes de bajos recursos sí se esforzaron, se dejaron y salieron adelante. Pero no en todas las ocasiones han sido así, porque han desaprovechado las oportunidades que les ha dado. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo impacta la suposición de información completa sobre las estrategias y preferencias de los jugadores en la aplicabilidad de la teoría de juegos de Nash en el mundo real, donde a menudo la información es incompleta? La información perfecta en la teoría de juegos se desarrolla que un juego va a ser equitativo cuando todos conocen las reglas, es decir, aplicado a la economía, todas nuestras empresas conocen las políticas en las que estos pueden invertir y deberían hacerlo. Entonces, eso se refiere más que todo por las reglas, las que mencionas, que son perfectas. Y bueno, a lo que mencionaste de la educación, no creo que sea justo decir que no se están aprovechando, ya que todas estas políticas que se han aplicado en el anterior gobierno han generado crecimiento, y eso es algo que se puede verificar, y no creo que sea algo que podamos desacreditar de los jóvenes que han participado y han aprovechado las oportunidades. No en todos los casos han aprovechado las oportunidades, porque si fuera así, todos los pobres serían ahorita ricos, y no es así, se han quedado en la pobreza. Ahora, ¿por qué digo de este personaje que piensa así?
porque hay mucho, por así decirlo, desfavoramiento y también favoramiento, porque en mi caso mis papás son maestros, me dan la educación que corresponde, puede ser que yo no aproveche las oportunidades, puede haber que haya, pero existen, tienen sus colegas, que sus hijos que desaprovechan totalmente teniendo la oportunidad, entonces es dependiendo cuál es tu economía a dar. Y a la respuesta que tú me estabas dando, tú estás diciendo, te estás enfocando que los juegos no, o sea, como que ya están dando por hecho. Pero en la vida real, no, en un juego no todos saben todo lo que van a hacer, o sea, no tienen la información correspondiente. Las estrategias, ni siquiera las preferencias, o sea, todo eso no tienen la información completa. Mi enfoque está basado en la libertad individual. Esto quiere decir que puede ser un motor principal para el desarrollo económico, dando así libertad a las personas para que puedan contribuir libremente a la economía y poder desarrollarse más a sí mismos con sus propios beneficios. ¿Cómo lograrían ustedes que sigan contribuyendo y teniendo los mismos propios beneficios sin dejarse de lado por dar lo mismo a los demás? Que todos tengan su propio beneficio, sin dejarse de lado que las personas tengan lo mismo, más bien tiene relación que las personas tengan igualdad de oportunidades o que tengan la misma capacidad y ejerzan las mismas libertades para poder tener los mismos recursos, digamos. Entonces, no tiene relación más bien las capacidades, sus libertades, para que tengan mayor libertad. ¿Qué opinas sobre la política monetaria y sus límites? La política monetaria y movilidad es totalmente dependiente del Estado. Eso va en contra de ya que Milton Friedman propone la libertad. Desde la libertad económica es parte fundamental de la libertad individual. El tema que estamos hablando de la libertad individual, esta va en contra de eso. ¿Por qué? Porque ustedes son muy dependientes del gobierno. Para generar esa equidad de términos, insisto que la justicia en términos de la distribución de la riqueza. Esto se basa en que el Estado tiene que distribuir esa riqueza entre la población. Entonces, ¿por qué esta relación de padre e hijo con el Estado? ¿Por qué tiene que existir esta relación? No puede ser que el individuo solo sea capaz de sobresalir, que sea capaz de ser libre por sí mismo, y existe esta relación de parentalismo. Esa relación existe porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Hay personas que, por ejemplo, tienen discapacidades y no van a tener el mismo poder de desenvolverse en el Estado, no tienen el mismo empoderamiento que las demás personas. Aparte de esas personas, hay otras personas que no tienen educación o no tienen acceso a educación o infraestructura necesaria, entonces no pueden tener la misma libertad que otras. Además, esa relación de padre e hijo con el Estado no es tan así, o sea, el Estado no les da dinero, no se basa simplemente en la distribución de recursos, sino también en la mejora de la calidad de vida de las personas, en mejorar su educación y demás, y no simplemente en darle los recursos y que ya haya también hacer que se desarrollen como personas. ¿Cómo afronta Friedman la libertad individual en casos de, por ejemplo, el sector privado de la salud? ¿Cómo puede hacer que haya igualdad en ese caso? Como sabemos, Friedman propone la libre mercado. Eso significa que cualquier inversor privado puede establecer un precio bajo o un precio alto, depende del mercado. Entonces, si tú estableces un precio bajo, vas a tener más clientes que van a acceder a eso. Si tienes un precio más alto, puedes acceder a un nivel de sociedad más alto. Entonces, la libre competencia es el principal hecho de ser de Friedman. La libre competencia es el principal ser del libre mercado. Esta libre competencia es lo que va en contra de su autor, porque ustedes proponen que el Estado sea el que da al pueblo.